Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y sobre todo también por reconocer del esfuerzo, del trabajo que cada uno de nuestros colaboradores, de todos los que elaboramos acá en Grupo Megavisión, hacemos precisamente para mantenerlos a ustedes bien informados, para mantenerlos desde luego al tanto de las noticias tanto nacionales como internacionales. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos de inmediato a abrir nuestra cartelera de programas de opinión correspondiente a esta semana, este lunes 12 de diciembre, que vamos en curso desde luego para lo que sería el cierre del año 2022 y por supuesto con la plena convicción de seguirle siempre rogándole al Todopoderoso que nos dé esa seguridad y sobre todo también esa bendición de seguir trabajando por ustedes. Así que bienvenidos esta mañana. Me acompaña acá en nuestros estudios en la primera parte del programa la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la licenciada Suezi Calleja. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. La verdad, qué bonita introducción de esta semana y sobre todo dando gracias a Dios de que estamos aquí, que seguimos trabajando y que la población salvadoreña poco a poco va avanzando junto con todo este país, así que muchas gracias por la invitación. Así es, bienvenida. Así es que también a usted quiero darle la exhortación, la invitación para que participe enviándonos sus comentarios, sus preguntas, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están ahí disponibles para que usted puede interactuar con nosotros, darnos los aportes pertinentes y poder desarrollar nuestro programa. A ver, quizás voy a comenzar un poco haciendo un balance de trabajo legislativo casi al cierre del año. Me imagino que hay aspectos relevantes que destacar, entre ellos es el respaldo que sin duda alguna le ha dado la Asamblea Legislativa a uno de los más grandes apuestas que ha tenido el gobierno, que es en materia de seguridad pública. Así es. Bueno, ya lo mencionabas, venía leyendo, porque siempre antes de una entrevista siempre se hace un recuento, hay tantos temas y la verdad es que uno tiene que tratar de condensar esa información para poder informar a la población. Llevamos 140 días solamente de 2022 sin homicidios y obviamente esto es algo que a mí me alegra muchísimo porque éramos el país con tasas de homicidio de 20 salvadoreños por día y entre 14 y 20 por día, entonces la verdad, el hecho de celebrar en un año de 365 días, 140 de los cuales no has tenido ninguna muerte violenta, es obviamente algo para saltar de alegría. Sabemos que hay 59.300 más o menos pandilleros en la cárcel en este momento, detenidos. A espera muchos de ellos del proceso para seguir a fase de instrucción, que se determinen las posibilidades. Hoy mismo hay un cerco, todavía está instalado el cerco en Soyapango. Se han detenido un poco más de 130 personas solamente de ese cerco en esta semana, más o menos, que tiene el cerco. Y yo creo que el resultado para la población es tangible. Mira, ayer en la noche nada más, en el centro histórico habían una infinidad de actividades. El Teatro Nacional estaba ocupado por los premios para los deportistas, organizado por el INDES. En las calles estaba completamente lleno. La Orquesta Sinfónica del Salvador celebraba sus 100 años de existencia en el centro histórico en un concierto. Asistieron más de 8.000 personas en el centro histórico para ver este concierto, además de todas las otras actividades entre cafés, restaurantes, etcétera, que ahora tiene. Eso hace 5 años. El haberle llevado y recobrar la vida al centro. Era impensable, o sea, y a la vez tenés actividades en Santa Tecla, tenés actividades en El Salvador del Mundo, tenés actividades donde la gente está literalmente gozando del espacio público del que no podían por miedo. Entonces la gente sale porque tiene la posibilidad de no tener miedo y de ir a disfrutar, a sentarse, a ver, a caminar. A nosotros los salvadoreños nos negaron la posibilidad de caminar en el espacio público, incluso tanto así que se nota que aquí hay lugares en donde no hay acera, porque ya la gente no consideraba que no eran ni siquiera usadas. Entonces, regresarle esa tranquilidad al pueblo salvadoreño, a los empresarios, por ejemplo, a los empresarios de todos los niveles, el hecho de que no estén pagando extorsión, por ejemplo, es claramente una muestra de bienestar. Yo creo que
más allá de lo que yo te pueda contar, porque al final yo soy diputada, claro, y yo estoy trabajando para esto, soy pero parte del equipo, ¿no? Se logra desde luego percibir un ambiente diferente si lo vemos desde el punto de vista real. No solo por el hecho de lo que pueda uno percibir, también la expresión misma de la población. Así es. Las encuestas lo demuestran, la más reciente también encuesta que destaca la prensa gráfica este día, donde pondera muy bien a su tercer año y medio de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, con un 88% de aprobación. Hay indicadores que muestran y respaldan precisamente esa buena calificación desde el punto, y uno de ellos es el tema de seguridad. El primero es que ¿cómo vas a ponderar tu vida si tú tienes miedo cada día que salir de tu casa o incluso estando en tu casa? O sea, todos en nuestro momento levantamos estos muros en los lugares a donde vivimos con la posibilidad de que nadie entre, porque el punto era contener al extraño, ¿verdad? Todos dejamos de hablar, incluso, bueno, en El Salvador aquí había una cultura completamente distinta. Regularmente tú eras, yo me acuerdo, mi bisabuelita era amiga de toda la gente del pasaje donde vivía, todas la conocían, etcétera. Uno hablaba con el vecino. Ahora ya ni eso, porque todos tenemos miedo todo el tiempo. Sí, se había perdido muchísimo toda esa conexión comunitaria. Y si pasaba algo en la calle, incluso... No podías pasarte de una colonia a un niño. No podías cruzar de una colonia a otra, porque era otro territorio. La gente tenía miedo, estaban completamente divididos los espacios. Aquí cerca de esta zona donde está el canal, o sea, de una acera para la derecha es un lado, de una acera para la izquierda era otro sector. No podías cruzarte. La gente incluso, bueno, imagínate ese problema en las escuelas, en los hospitales. O sea, al final estábamos desbordados, todo producto de la violencia social, y todos teníamos miedo, todos. Entonces, esta cultura del miedo es lo que nos tenía viviendo de una manera intranquila, por supuesto, insegura, y es que era cierta. O sea, el peligro estaba ahí, el peligro era real. Entonces, ahora se da este respiro para la población, y por supuesto que todos tienen un poco más de esperanza. Bueno, el solo hecho de ver cuántos extranjeros están viniendo para conocer El Salvador, las alarmas a nivel migratorio que han bajado. Ya no somos este país de cuidado, no vaya a El Salvador, porque en El Salvador matan. Entonces, y las embajadas lo advertían así, tal cual. Entonces, el hecho de, incluso los salvadoreños en el exterior, que tengan la capacidad de venir, de gozar de las fiestas navideñas, de estar con su familia, eso es lo que a nosotros nos da verdaderamente la tranquilidad, y el hecho de la confirmación de que este es el camino correcto. Por supuesto que ha sido duro. Está siendo duro para muchas personas. O sea, yo, como digo siempre... Bueno, la Asamblea Legislativa ha sido un facilitador precisamente a partir de volcarse a apoyar con el régimen de excepción. Creo que es la octava, si no me equivoco. La octava, sí. Aprobación. ¿Esto deberá mantenerse, vicepresidente? Por un tiempo más, creo que vamos a continuar en el régimen. Obviamente, ahora ya podemos confirmar, o sea, la realidad nos demuestra que el régimen de excepción solamente ha afectado a aquellas personas que están ligadas a una estructura delincuencial, a una estructura terrorista. Si usted no está ligado a una estructura terrorista, su vida continúa tal cual. Es más, o sea, todos los eventos que yo te estaba comentando fueron ayer. Es real. O sea, mucha gente fue. Entonces, lo comunicamos. Y todo eso no sería posible si no estuviéramos en este punto de transición entre ya no ser el país más violento del mundo a ser un país con una tasa de homicidio muchísimo más baja de la que hemos manejado en la historia más reciente, porque nosotros realmente podemos contar desde los 80 para acá. Es que nosotros nunca dejamos de ser un país violento, solamente que pasamos de un conflicto armado a un conflicto social, en donde ya no eran la población la que estaba ahí, sino que al contrario, eran dos estructuras terroristas que se impregnaron tanto en el tejido social de la población que era inevitable. O sea, si al final yo creo que todos tenemos una conexión con que conocemos a alguien que el pariente, el hijo, el primo, el hermano, el esposo ha estado en pandillas o es pandillero. Entonces, se impregnó tanto el flagelo socialmente hablando, que es una estructura social que es la que hay que tratar. Están sumamente estructurados. Es lo increíble. Hay quienes se preguntan, y qué bueno tenerla acá, Sueci, precisamente por
entender y comprender bien las reacciones alrededor de todo este golpe fuerte que se está generando alrededor del tema de la inseguridad que en el pasado venía viviendo el país. Y tiene que ver precisamente con aquellas voces que hablan sobre el tema de derechos y violaciones de derechos humanos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, primero hay que verlo desde qué lugar lo hablamos, ¿no? Yo considero que la oposición tiene derecho a ser oposición y que cada uno de nosotros tenemos derecho a formarnos una opinión al respecto de. Pero tú no podés sacrificar a las ovejas para salvar al lobo. Entonces, visto desde ahí, están 59.300 personas que están dentro de los recintos a espera de un proceso. Estamos hablando de personas, muchos de ellos, bueno, 17, 19 ranfleros creo que llevan ya, cabecillas. Todas estas personas han matado a alguien, han extorsionado a alguien, han golpeado a alguien y sobre todo le han quitado la tranquilidad a otros 7 millones de personas. Entonces hay una ponderación inevitable de derechos. Y ojo, en El Salvador la pena de muerte no existe. Y están a espera de proceso. Lo que el régimen de excepción nos da es la posibilidad de tener más tiempo para que el sistema público, o sea, tanto la fiscalía como el sistema judicial, puedan hacer sus investigaciones con un poco más de tiempo. No son 3 días, son 15 días los de la detención, y también te da la posibilidad de presentar los cargos en esos 15 días. Pero todos van a tener el proceso y con sus garantías judiciales, etcétera, etcétera. Ahora bien, se han hecho varias reformas derivadas de este régimen de excepción, tanto como a las leyes que tienen que ver con el tema de terrorismo, porque muchas veces era bien complicado la individualización, por ejemplo, del delito de cada una de las partes de una sola estructura. Entonces tú estás juzgando la estructura, pero tenés que individualizar a cada uno. Se mantiene ese principio, pero ya solo el hecho de ser parte de la estructura, obviamente te da una calidad, ¿no? Entonces hay que ver desde dónde realmente, hay que ver si son reales estas opiniones en contra, o si solamente están ahí porque quieren quedar bien con un segmento muy pequeñito de la población, que son las personas que les benefician. Hay un énfasis que el presidente, bueno, de hecho, a raíz de ciertas opiniones que han hecho organismos internacionales, él ha dicho tajantemente no, se va a eliminar o se va a quitar el régimen de excepción que está dando los resultados de los cuales ya estamos hablando. Sí, lo que pasa es que son estos mismos organismos internacionales que cuando el país estaba en su peor momento de 21, 24 homicidios al día, realmente ellos estaban allá sacando declaraciones de uy, qué mala la situación en El Salvador, qué terrible para todos, sin hacer realmente nada. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir tomando el consejo o tomando la palabra de estas personas que nunca hicieron nada para que los salvadoreños realmente pudieran salir de este problema y resolver esta situación? Porque al final, claramente muchas personas se han beneficiado de la inseguridad en el país. Muchas personas han tenido un lucro claro, directo, de precisamente este clima de inseguridad que se vivía, tanto de ONGs como de empresas privadas incluso. O sea, antes, por ejemplo, antes del tema de que estuviera tan horrible el tema de seguridad, nosotros no estábamos acostumbrados a que en cada puerta hubiese un vigilante armado, por ejemplo. No estábamos acostumbrados en El Salvador a tener todos estos sistemas de seguridad. En nuestras casas, o sea, estamos hablando de nuestras casas. Yo creo que todo el mundo tiene un señor vigilante afuera, o sea, en la colonia, claro, ¿no? Claro, sí hay vigilancia y esto privada. es algo armado. Antes había un señor que se llamaba Sereno, que yo me acuerdo que pasaba pitando solamente para que supiéramos todos que ahí estaba, pero no andaba armado. Tenemos mucho tiempo de estar. Sí, pero no andaba armado, no tenía ni palos, ni piocha, ni nada encima, andaba con un pito. Simplemente era un pito. Y era un señor que todos conocíamos y era el Sereno, y hasta te hacía falta en la noche que te pasara pitando. Pero ahora estamos hablando que es arma larga, o sea, todos tenemos miedo.
O sea, entonces, obviamente hay mucha gente que se ha lucrado de esto. O sea, y el hecho de vamos a seguir combatiendo la seguridad, el plan mano dura, el súper dura, el no sé cuál, los financiamientos, etcétera. O sea, al final, ¿por qué vamos a seguir escuchando? Esto ha llevado sin duda alguna a colocar sobre la base de poder continuar golpeando fuerte y el problema de la inseguridad en el país, corrigiéndolo. Este cerco en Soyapango, por ejemplo, que todavía sigue dando algunas capturas como resultado de todos los dispositivos que se arman. Sí. A mí me llamó la atención, por ejemplo, escuchar algunos analistas o incluso funcionarios que decían que estábamos estigmatizando Soyapango debido al cerco. No, al contrario. O sea, ¿quién que no viviera en Soyapango, en su sano juicio, iba a ir a Soyapango si no tenía nada que hacer ahí? Porque teníamos todos miedo. Entonces la gente en Soyapango ha estado condenada a vivir con miedo, a vivir en zozobra y cercada por estructuras terroristas. Y al final bueno, pero más de 130 capturas solamente en el cerco de Soyapango. Y esto creo yo que es un termómetro. O sea, en una zona relativamente pequeña, pero donde vive muchísima gente, tenés una concentración alta de estructuras terroristas. Entonces, lo mismo sucedió en Comasagua, y en Comasagua sucedió a raíz de un homicidio. Y por la misma geografía de Comasagua, pues obviamente permitía que estuvieran huyendo y que fuera un poco más difícil las capturas. Aquí en Soyapango, por el contrario, miren, me voy a corregir, son 140 pandilleros los que se han detenido solamente en Soyapango. Yo creo de que está teniendo obviamente el resultado esperado, y sobre todo se han sacado cabecillas también de ahí, entonces, que son los que dan órdenes a toda la estructura. Entonces vale la pena entender que esto es necesario. Básicamente es una limpieza lo que se está haciendo en Soyapango. Ok, bueno, voy a aprovechar también su presencia, diputada, para que nos hable precisamente con este nuevo reto que tiene la Asamblea Legislativa de abrir el espacio de consulta y la construcción de darle viabilidad a esta propuesta de reforma a la ley de pensiones, que es un tema también de mucha, digamos, sensibilidad social y que traza, desde luego, un hilo que tiene que ver mucho con parte de esa deuda histórica que el país ha tenido en esa materia. Sí. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como fracción? ¿Van verdaderamente a darle respuesta, una verdadera respuesta a esa preguntas que los salvadoreños se hacen de lograr tener una pensión digna en el país? Sí. Creo que nosotros vamos a hacer la reforma de pensiones más integral y responsable que podamos en este momento de la vida del país. Es decir, es necesario poner una regulación y una supervisión seria sobre las administradoras de los fondos de pensiones. Es importante también prohibirle al Estado que pague su deuda pública con fondos de los pensionados, de los cotizantes. Y también es importante, y esos son los objetivos, asegurar un retiro digno para todas las personas que están aportando, y de esa forma es que se va a incrementar el 30% de las pensiones de los que ya están pensionados y de los que están por pensionarse. Ese, digamos, que son como los tres pilares sobre los que yo te digo podríamos basar las expectativas de la comisión ad hoc para pensiones, que está estudiando todas las reformas relacionadas al sistema de pensiones, pero además creo yo que el objetivo básico es que todos los salvadoreños que se han pensionado, que han sido cotizantes y que han trabajado durante 30 años, puedan tener un retiro digno y puedan seguir gozando de una vida tranquila en El Salvador. A ver, hay varios aspectos elementales en esto que tienen que ver con el abordaje del tema de las pensiones. Una de ellas es el tema de cómo en su momento y qué papel deberán jugar, en este caso, las administradoras de pensiones, que por largo tiempo, desde su existencia y bajo un marco legal, son a las que algunos sectores culpan
en gran parte de tener ese problema, sumado a otros factores que tienen que ver con el estado de la economía y la poca alimentación precisamente de nuevos trabajadores al fondo para que estos de alguna manera eleven esta categoría de pensión que se ha tenido. Sí, entiendo. En ningún punto nosotros estamos... Mucha gente nos decía, ¿por qué no se ha nacionalizado la administración de los fondos de pensiones, por ejemplo? Y es porque se hicieron varios análisis antes de tomar la decisión. De hecho, el presidente Bukele fue el que estuvo coordinando así bien, bastante metido en estas reformas, junto con todos los expertos en el tema de pensiones, y se analizó, de hecho, el poder nacionalizar nuevamente la administración de las pensiones. Pero entonces era un golpe que nosotros no podíamos dar, porque entonces era expropiar las cuentas individuales de pensiones. Y eso es algo que no podemos hacer. Entonces, claro, cuando la gente dice, ¿por qué no lo nacionalizaron? Bueno, porque su cuenta individual de pensiones es suya, es propiedad de cada uno de los cotizantes. Si nosotros nacionalizábamos, inmediatamente expropiábamos esas cuentas y salían las administradoras de pensiones. Hoy por hoy lo que nosotros vamos a hacer es regular mejor, dentro siempre de un mercado, de libre mercado, respetando la propiedad privada, respetando la empresa privada, pero teniendo claro que es necesario una regulación estatal, porque las pensiones son algo que le pertenece a cada una de las personas que están ahí cotizando. Entonces son derechos. Entonces son derechos humanos que nosotros tenemos que proteger como Estado, pero si el Estado solamente socializa la pérdida y privatiza la ganancia, pues en ningún punto vamos a poder seguir al paso que vamos. De hecho, estamos completamente desfinanciados en el sistema de pensiones. Bueno, yo voy a seguir un poquito aprovechando esto porque obviamente le corresponde a usted estar al frente de esta comisión bajo un concierto también de voces de diputados y fracciones que van a permitir escuchar también la voz de estos actores, como entiendo ya han participado algunos. Sí. El planteamiento que recojo que hacen la mayoría de, digamos, sectores interesados en que haya ese cambio dentro del sistema de pensiones en el país, tanto maestros como trabajadores sindicalizados, etcétera, etcétera, es el hecho de que exista precisamente un sistema mixto o un sistema nacional, digamos, para poder de alguna manera tener mayor rentabilidad con el tema de las pensiones. Le traslado esto porque de hecho lo han expresado tras la visita que hiciera Roswell. Por cierto, voy a invitarlos a ellos a que vengan a darnos su punto de vista para que ampliar un poco este tema, y es el hecho de que poder meter competencia hoy en día en cuanto a quién administra nuestras pensiones. Sí. ¿Qué piensa la fracción de esto o la comisión? De hecho, la propuesta de ley lo que hace es justamente eso, o sea, el que se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Esta es la propuesta para que sea el ente rector y también que actúe como defensor, como una defensoría de las pensiones, en coordinación obviamente de la Superintendencia del Sistema Financiero, que es el ente supervisor a través de la Junta de Pensiones, y del Banco Central de Reserva, que es el ente que emite la norma técnica en cuanto a cada una de las disposiciones legales. Es decir, tenés al ente regulador, tenés al ente supervisor y tenés al ente rector. Entonces, para que las AFPs no sigan trabajando realmente solas, sino que el Estado va a poner una supervisión mucho más efectiva, eficiente sobre las AFPs. Se disminuye también el porcentaje de ganancia de las AFPs, que hoy anda por el 1.9%, y queda solamente al 1% el seguro de invalidez y de sobrevivencia, que es el de fallecimiento, el que se activa, se mantiene, pero pasa directamente a administración de la cuenta de garantía solidaria, que es la cuenta a la que todos los salvadoreños que cotizamos aportamos. Parte de nuestra aportación se divide para la cuenta individual, la cuenta de pensiones y la comisión de las AFPs. Entonces, todos nosotros, el ISP
que es el Instituto Salvadoreño de Pensiones, será el que garantice que este seguro siga existiendo y que la cuenta de garantía solidaria se siga, digamos, trabajando para poder mantener estas obligaciones. También nosotros no estamos proponiendo la propuesta de ley mantiene la edad de jubilación, 55 para mujeres, 60 para hombres. Esto era una gran preocupación para los salvadoreños en este momento. Okay. Y también, se mantiene, entonces, eso no se va a mover. No, eso no se mueve. Será inevitable por el crecimiento poblacional y por el bono que nosotros tenemos poblacional, que tenemos mucha gente joven, pero eso va a ser en unos 10, 15 años, va a ser una conversación que habrá que tener, pero primero Dios ya no estaré yo aquí. Entonces, ya aquí al frente. Bueno, pero, en este puesto, no, en el país sí, en el mundo sí, en el plano. Hay que desear buenos deseos. Pero, sí, pero digo, no al frente en la asamblea. ¿Es esto una papa caliente? Por supuesto, en el sentido de... o sea, digo por el hecho de que saber que es para tomar decisiones sobre un tema que va a tener... Claro que sí. Lo primero es el manejo de la expectativa versus la realidad. Eso creo yo que es la papa caliente más difícil de gestionar. Nosotros lo hablábamos con el presidente Bukele, el presidente Castro y yo, y era como... cuando nos comentaba sobre esta ley, porque él nos tuvo a bien explicarnos la ley, y entonces decía cuáles serían como los puntos difíciles, los más críticos, difíciles. ¿sí? Uno, no estamos nacionalizando, y había una expectativa de que nacionalizáramos. No es posible, porque no es posible. Es como que yo venga a decirte... Porque los sindicatos creen que sí se puede nacionalizar. Sí, pero dentro de unos años, es muy probable. O sea, ahorita nosotros podemos empezar a hacer una transición. Nosotros no vamos a nacionalizar un sistema que está quebrado, porque entonces se termina de quebrar. Para que nos demos una idea, los fondos de pensiones se trasladaron a las AFPs y había un fondo de 12,000 millones de dólares para trabajarlo y que supuestamente creciera. De estos fondos solamente hay 2,000 millones de dólares porque el Estado salvadoreño, junto con las AFPs, desfinanciaron este fondo y no ha habido recuperación. Entonces, si nosotros ya estamos desfinanciados en un 80% y lo nacionalizamos, entonces nosotros lo vamos a terminar de quebrar. Es como que es como la mentira de podemos volver al Colón. No podemos. Los intereses de la banca nos tragarían a todos y solamente, o sea, sería una inflación insostenible y nosotros pasaríamos mañana a ser Venezuela. O sea, un desastre. Entonces, no. Y muchas veces, por ganar votos, uno dice, sí, lo vamos a estudiar. No, mire, no se puede. Entonces, eso es como claro. Lo otro es el tema del 25%, del retiro del 25% que se autorizó en 2017 con una reforma que fue el golpe final al tema de las pensiones, en donde la cotización bajó, creo que estaba en un 40%, bajó a un 29% de las pensiones, pero le dieron un dulce, y yo sigo insistiendo, fue un dulce envenenado a la población, porque... Es una frase que le escuché a Patricio Pineda, el famoso dulce envenenado. Sí, bueno, pero es cierto, lo fue, en el sentido de... Bueno, está vigente, es parte de la ley ahorita, ¿no? Sí, y miren, o sea, las personas que pueden retirarlo en este momento y lo quieren retirar, pueden hacerlo. O sea, la ley sigue vigente hasta que no se apruebe la reforma. Pero que le saquen la mejor provecho para invertirlo, porque uno de los primeros fundamentales, se lo escuché decir a la oposición hace poco, que uno de los principales objetivos fue facilitarles ese dinero por el problema del costo de la vida que se tenía hoy en día, ¿no? Pero hay que sacarle el provecho para hacer inversiones. Pero si se va a malgastar el dinero, no tiene sentido. Sí, pero ¿no? Si ustedes quieren invertir, salvadoreños y salvadoreñas, si ustedes quieren invertir, existen otros programas de los cuales también pueden echar mano, y no necesariamente de sus fondos de cotización de pensiones, que es para cuando ustedes sean mayores y estén jubilados, cuando ya no vamos a conseguir trabajo porque ya nos jubilamos, ya somos mayores. Claro. Entonces está CONAMIP, está Bandesal, está el Banco Hipotecario, están diversas líneas de crédito para emprendimiento. Mejor vayamos a ver estas líneas antes de desfinanciar su propio fondo de pensión. Entonces... Ese es uno de los puntos. El otro elemento, corriendo en el tiempo, yo no sé, creo que vamos a pedir una segunda parte con usted para tenerla acá, vicepresidente. Sí. A ver, está este otro tema que tiene que ver precisamente con las pensiones VIP. Hay cierta duda, porque al principio se dijo que las que existían, que andaban arriba de los $3,000,
O sea, hablamos de 4, 5, 6, 7. Dicen que hasta de 9,000, ¿verdad? Ya quisiéramos tener una pensión de esa naturaleza. Se dejó el sabor de que bajarían a $3,000. ¿Esto es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. ¿Van a bajar a $3,000 y va a ser el techo máximo que se va a tener? Sí, la propuesta de ley está poniendo por primera vez un piso y un techo de pensiones. Okay. Entonces, el piso es: ninguna pensión, ni por vejez, ni por invalidez, ni por sobrevivencia, va a ser menor de $304.17. Y esto, desde la entrada en vigencia del decreto que hizo el presidente Bukele en 2021, va a representar básicamente el 100% de incremento a la pensión mínima. A todas las pensiones se les va a sumar un 30%, incluso a las que ya están existentes. Todas las personas pensionadas van a ver, a la entrada en vigencia de esta ley, un incremento del 30% de su pensión. Vaya, pero hay un techo. Es decir, todas estas pensiones de más de $3,000 van a bajar a $3,000. Pero aquí hay un truco. Cada uno de los cotizantes tiene su pensión que se divide en 250 cuotas desde su cuenta individual de pensiones, ¿sí? Entonces, las personas que gozan de pensiones VIP no tienen ese dinero en su cuenta individual de pensiones, sino que lo estamos pagando todos los salvadoreños de la cuenta de garantía solidaria. Porque ellos fueron unos beneficiados del decreto 100, sí. Pueden buscarlo, es el decreto 100, esta ley de pensiones de 1996 tiene 16 reformas, los famosos llamados optados. Sí. Exacto. Entonces ellos se jubilaron, eran personas que tenían sueldos altos y además ellos se jubilaron y al ser optados pasaron a ganar de su pensión entre un 80% y muchos de ellos un 100% de lo que ganaban. Sin embargo, todos los salvadoreños cotizamos sobre el 100% de nuestro salario. O sea, quien gane $365 cotiza sobre $365. Pero si hay alguien que gana $20,000 al mes, cotiza sobre la base de $7,500, no sobre $20,000. Entonces, esa persona claramente está siendo beneficiada por el Estado porque la construcción del sistema fue desigual desde el principio, manera, sí. Pero así lo diseñaron. Cuando dicen, miren, deberían de poner los avisos a la fiscalía y no sé qué, no sé cuánto, yo digo, bueno, si se puede, deberían. Pero lo cierto es que los mismos diputados blindaron a estas personas. Entonces, estas personas que son los llamados optados, solo fueron beneficiados 684, para que vean qué discriminatorio, positivo para ellos, pero negativo para todos, sí. Para todos los demás. En el sentido que solamente estas pensiones cuestan alrededor de $6.5 millones por año y lo estamos pagando del Fondo de Garantía Solidaria que pagamos todos. Entonces, realmente, si es justo o no es justo, mira, cada quien puede tener una definición de justicia. Si es... Claro, y en este caso no corresponde a este servidor ni al medio, sino que simplemente es parte del debate que se ha generado hoy en día. Ni a mí como diputada, sí. Ni a ninguno de mis colegas. Ahora, ¿esto es equitativo? No, no lo es. ¿Nosotros lo estamos pagando con nuestro dinero? Sí. Porque regularmente una persona que gana el salario mínimo, por ejemplo, se jubila con un aproximado del 29%, pero hay unas confusiones en cuanto a los cálculos, porque la mayoría, con el INPEP, tú calculabas tu jubilación con base a tu salario. Sí, sí. Con las AFPs tú no calculas tu jubilación en base al salario. Se va del sistema al sistema privado, de cuenta propia. Sino sobre la cuenta individual de pensiones. Entonces, por eso también cuando me ponen, por ejemplo, en redes sociales, pero mire, yo gano tanto, entonces ¿cuánto me quedaría? Digo, imposible de saber. Mire, ¿me puede sacar mi O sea, más o menos entiendo la fórmula. El presidente de ANDA también quiere que le saque más o menos, que nos saque cuánto vamos a tener. Sí, pero miren, de verdad, manténgase pendiente. Hay una complejidad en todo esto. Hay una gran complejidad. ¿No va a ser de la noche a la mañana que se va a aprobar esto? No, estamos estudiándolo, será un periodo, será un periodo de bastante tiempo de estudio meticuloso, muy cuidadoso. Es que la creación de la propuesta ha sido una creación que ha llevado 3 años y que se han hecho más de 176 estudios actuariales para hacer la prueba de si es posible que el sistema, incluso porque, mire, cualquiera puede venir y decir aquí, vamos a aumentar la pensión mínima de $1,000. ¿Es posible? Sí. A ver, que corra el sistema. No, no es posible.
porque no hay dinero para hacerlo en este momento. O sea, el dinero está en bonos, el dinero está, pero no está en efectivo. Hay profesionales, dicen que este tema, por el tiempo ya se nos agotó brevemente. Rubén nos va a regalar unos minutos. Sí, nos va a regalar. El presidente Adhanom, que es el siguiente que viene, ya nos va a arreglar un poquito. Le vamos a robar un minuto. A ver, dicen que el tema debe de estar alejado de cualquier carácter meramente político, porque lo político en el pasado es lo que le ha hecho daño. Sí. ¿Sí? Y debe de estar de alguna manera recreado, argumentado con especialistas o actuarios que conocen muy bien del tema. ¿Van a tener participantes también en esa materia? Por supuesto, pero ya los hemos llevado. O sea, está el superintendente del sistema financiero ya llegó y explicó. No, hablo de actuarios. Los actuarios son especialistas en el tema de riesgos, previsiones y otros aspectos. Por supuesto, pero por ejemplo, el Banco Central de Reserva, el presidente ya llegó el especialista de pensiones. O sea, al final, los especialistas son las personas que tienen, para nosotros, ¿verdad? Claro. Son las personas que tienen la responsabilidad directa de incluso decir, mire, esto no se puede hacer. Son los doctos en la materia. Exacto, así es, pero que además están en el lugar de toma de decisiones en este momento. Por eso también nosotros, yo sé que hay varios analistas, incluso están los analistas, por ahí andan todavía, los que recomendaron que se pasara. Pero analistas es una cosa, los actuarios son. Luego están los actuarios, pero realmente, o sea, cuando se han corrido todos estos estudios actuariales, precisamente fue para confirmar de que esta reforma es viable, es posible. No es una reforma que la vamos a hacer ahorita y va a empezar en 2027, porque no. Tiene que traer vigencia, todo lo que se apruebe tiene que ser inmediato al cambio. No va a ser, o sea, es una reforma que ha sido ampliamente consultada en su diseño y por tanto ahora que ha llegado a la Asamblea nosotros estamos hablando ya de la reforma, está el estudio. Hay quienes piensan de que podría pasar la misma historia de haber presentado esto, llamar a estar escuchando y al final van a crear una ley que al final no va a ser lo que la población que han consultado es lo que se apruebe, tal y como sucedió con el tema del agua. Esto lo recojo yo un poco de la oposición, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, cuando uno hace una consulta, uno tiene la claridad de que yo te voy a consultar y voy a tomar en cuenta lo que tú me dijiste, pero eso no quiere decir que estoy obligada a hacer lo que tú dijiste, porque también tenemos que basar otra vez la expectativa. Por supuesto que el sector laboral, bueno, por ejemplo, pensiones es un tema bien interesante porque quienes habían tomado decisiones nunca habían llamado a los trabajadores. A los trabajadores. Siempre se tomaba la decisión a puerta cerrada entre diputados, AFPs y la NEP o FUSADES o todo este sector. Entonces, al final, ellos tomaban las decisiones por todo un país. Y no es cuando vieron este tipo de discusiones. Por todos nosotros los trabajadores. Exacto. ¿Cuándo vieron ustedes este tipo de discusiones? Entonces, es importante que entiendan que estamos abriendo el espacio, pero ya no estamos escuchando a los mismos de siempre, porque sus consejos no fueron los mejores para la población salvadoreña. Confieso que me quedo todavía con ganas de seguir abordando el tema. Me comprometo más adelante a invitarla con mayores resultados, a lo mejor de esa. Por favor, ya la próxima semana creo que se tengan mayores insumos. Exacto. A finales de la próxima semana yo creo que ya vamos a tener un poco más de insumos. O el próximo año, que no va a ser más de 2 o 3 semanas, que ya es el próximo año. Gracias de antemano, muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias y sepan que de verdad estamos comprometidos a entregarles la mejor reforma de pensiones, pero sobre todo que sea responsable y que garantice que el Estado salvadoreño no va a seguir metiendo manos de los ahorros de sus ahorros para pensiones, para pago de deuda y para seguir desfinanciando el sistema, al contrario. Así que muchísimas gracias y tengan una excelente semana. Dios los bendiga. Gracias, Sueci. Me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos ya viene corriendo, ya está tecniqueando, como decimos en Salvador, ahí el presidente de ANDA, ahí lo vemos, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de los proyectos y todas las perspectivas de trabajo de cara al próximo año. Diálogo con Ernesto López.